estoy muy agradecido de poder tener este encuentro con los ministros y líderes cristianos de todo el mundo a través de la Internet. Durante 3 días estaré a cargo de la Academia de Ministerio de la Juventud y la formación de discípulos. La problemática de la juventud en todo el mundo se encuentra en una situación crítica, y muchas personas se preguntan cómo podrían dirigir a la juventud. Nuestra misión desde hace 20 años hemos empezado una organización para la juventud llamada IYF. Con el cambio de un joven de Estados Unidos, pudimos empezar esta organización. Y en el año 2001 nosotros oficialmente iniciamos la Fraternidad Internacional de Jóvenes. En el año 1995 empezamos con un joven de Los Ángeles que visitó Corea y que tuvo un gran cambio. Ese estudiante tenía 15 años en aquel entonces. Cuando el pastor Oxopar, fundador de nuestra misión, fue a Los Ángeles a hacer un seminario bíblico, una señora vino a buscarlo para pedirle que le ayudara con su hijo de 15 años. Pastor, por favor, ayude a mi hijo. Mi hijo tiene un arma y tiene drogas en su mochila. Aunque su madre amaba a su hijo, pero no tenía método para ayudarle. Por más que su madre podía darle todo lo que quería comer, vestimenta y todo lo que necesitaba, la madre sufría mucho porque no podía ayudar a su hijo, que era arrastrado hacia la oscuridad. Y fue por eso que fue con el expositor que vino a Los Ángeles a dar seminario bíblico y pedirle ayuda. Sin embargo, el pastor debía regresar a Corea. Este joven estaba en Los Ángeles, pero al ver la sincera súplica de esta persona, decidió llevar a este estudiante a Corea. Y este estudiante estuvo por varios meses en la iglesia con el pastor Oxopar. Cuando él apenas llegaba a nuestra iglesia a Corea, su apariencia era muy peculiar. Su cabello era de 7 colores. Comúnmente nuestro cabello es de color negro, dorado o blanco o de 2 colores, pero el cabello de este joven era rojo, amarillo, azul, de diferentes colores. Y su playera era tan grande que incluso 2 personas cabrían en ella con facilidad. Y sus pantalones colgaban a la mitad de sus nalgas. Era tan largo que podía limpiar el suelo con ellas. Luego de 2 o 3 meses en Corea,
empezó a ver un cambio en su corazón. En una ocasión, su padre, quien vivía en Corea, ya que se había divorciado de su madre, vino a ver a su hijo. Y al ver a su hijo, el padre quedó impresionado. La primera razón de su impresión fue el cambio de la apariencia de su hijo. El color de su cabello cambió a negro, su playera era acorde a su medida, su pantalón también ya se colocaba en el lugar que debía ir con cinturón. ¿Realmente él es mi hijo? Su apariencia había cambiado mucho, pero lo que más le impresionó fueron las palabras de su hijo. Padre, yo soy feliz. Yo ya no necesito armas o drogas. He conocido el amor de Jesús. Y al ver el cambio de su hijo, el padre quedó cautivado. Y lagrimeando por quedar cautivado del cambio de su hijo, se sentía muy agradecido con el pastor que le había ayudado. Luego de 6 meses de estancia en Corea, este joven regresó a Los Ángeles. Muchos de sus amigos no podían creer en el cambio de este joven. ¿Es cierto que dejaste las drogas? Sé sincero. Sí, yo ya no necesito las drogas. El cambio de este joven se dio a conocer en toda la comunidad coreana migrante. Y para el siguiente año, en las vacaciones de verano, 28 estudiantes fueron enviados a Corea. Los padres que padecían dificultad por la rebeldía de sus hijos enviaron a sus hijos al pastor Oxopar a Corea. Y durante su estancia, durante un mes en Corea, por supuesto que hubo luchas en sus corazones, pero ellos empezaron a cambiar. Y al regresar a Los Ángeles, ya no era el mismo joven que habían visto un mes atrás. Los padres estaban muy agradecidos que llamaron por teléfono al pastor y le dijeron, Pastor, estamos muy agradecidos. Pastor, estamos muy agradecidos. Mi hijo cambió. Mi hijo cambió. Los padres estaban cautivados. Y en el siguiente verano vinieron 50 jóvenes a Corea y cambiaron. Y luego 100 jóvenes llegaron en el siguiente año. Y así los jóvenes cambiaban. Y en el año 2001, jóvenes de diferentes partes del mundo, 500 jóvenes se reunieron en Corea. Y en el año 2001, de forma oficial, empezamos una organización juvenil llamada Fraternidad Internacional de Jóvenes. Y en este momento estamos dirigiendo la juventud de más de 95 países. Y yo estoy a cargo de la Fraternidad Internacional de Jóvenes en Centroamérica y el Caribe. Y cada vez que nos encontramos con ministros y autoridades de cada país, ellos se impresionan de nuestra labor.
Muchos nos piden que vengan a su país a ayudarles y dirigir a sus jóvenes. Y en el mes de febrero de este año hicimos el campamento mundial en Honduras, en Costa Rica, en Paraguay y en Bolivia. Y así en 4 países lo hicimos. Y en cada uno de estos países los presidentes abrieron sus corazones a nuestra organización y decidieron ayudarnos y también al pastor Oxopar. Hay una razón por la cual ellos abren su corazón hacia nosotros, porque los jóvenes realmente cambian. Y en el mes de febrero yo estuve a cargo del campamento mundial en Costa Rica y en Honduras. Hicimos convocatoria de jóvenes voluntarios en Honduras. Vinieron 2000 voluntarios. Al escuchar a los jóvenes podíamos notar que cada uno tenía dificultades. Tenían problemas familiares, problemas de adicción a los videojuegos, problemas en la escuela. Aunque tenían diferentes problemas, al venir a IYF y hacer el servicio de voluntariado, ellos se llenaban de gozo y sus corazones cambiaban. Y entre ellos un joven estudiante siempre venía a hacer los preparativos para ser voluntario y ayudar como voluntario. Al escuchar su testimonio, a los 11 años había salido de su casa y se metió a un grupo criminal y después de cometer diferentes actos criminales dentro de ese grupo, salió de allí y ya que tenía que comer y trabajar, empezó a vender drogas y a temprana edad empezó a vivir una vida muy oscura. Y luego, al ver el volante de la convocatoria de voluntarios para el Campamento Mundial de Honduras, decidió participar con nosotros durante varios meses y el amor de Jesús fluyó en su corazón. Ahora él es miembro de IYF en Honduras y trabaja de forma activa con nosotros. Y al ver cómo este joven cambiaba a través de nuestra organización, a través de Jesucristo, me sentía muy agradecido. Sí, hay muchas organizaciones juveniles en todo el mundo, pero la educación que da nuestra organización IYF es especial. En vez de cambiar algo aparente, es importante el cambio aparente, pero nosotros colocamos el corazón de Dios dentro de ellos. En varias oportunidades, el pastor Oxopar testifica que a través de San Juan capítulo 8 obtuvo la sabiduría para dirigir a los jóvenes. La mujer adúltera de San Juan capítulo 8 tenía un corazón lleno de lascivia, aunque sabía que no era correcto, pero la oscuridad que llenaba su corazón empezó a arrastrarla. Finalmente ella terminó adulterando y al ser descubierta debía morir apedreada. Entonces el corazón de esta mujer se llenó de la muerte y desesperanza. Nadie podía ayudarla o rescatarla. En ese momento se encontró con Jesús y a través de las palabras de Jesús todos los hombres se fueron.
y esta mujer recibe el perdón de sus pecados, es salvada. Cuando ella es salvada y se aparta de Jesús, ella decía, estoy muy agradecida, Señor Jesús. Mientras se despedía de él y le agradecía, su corazón se había llenado de la gracia, el agradecimiento y el amor de Jesús. Su corazón se llenó de felicidad. Y mientras se iba, otra vez volteaba a agradecerle al Señor Jesús, decirle, gracias Señor Jesús, gracias por su salvación. Cuando el corazón de esta mujer estaba llena de la lascivia, no podía más que adulterar. Pero al llenarse su corazón de la gracia, del amor y el agradecimiento, ya no podía más cometer el pecado. En el corazón de los jóvenes, ¿qué tipo de corazón se encuentra? Cuando sus corazones se llenan de gozo, agradecimiento y felicidad, el pecado no puede arrastrarlos. Pero si no hay luz, ni felicidad, ni la gracia en sus corazones, por más que se esfuercen, no pueden más que ser arrastrados por el pecado. Y esta sabiduría de Dios, a través de San Juan capítulo 8, está cambiando a muchos jóvenes. Y muchos jóvenes que han cambiado se convierten en misioneros y han sido enviados a diferentes partes del mundo a anunciar el Evangelio. Cuando en sus corazones entra la palabra, ellos reciben el verdadero cambio. En esta primer sesión de la academia, el tema de hoy es el cambio que hay en la juventud cuando desarrollan el autocontrol y la capacidad de pensamiento. Desde el año 1950 al 53, Corea tuvo una guerra. Corea realmente era muy pobre, había mucha tristeza y oscuridad. Y la economía se había derrumbado por completo. Y antes de la guerra tampoco vivía bien. Pero en tan solo 3 años, incluso lo poco que tenía lo perdió. El PIB per cápita era de $76. Éramos muy pobres. Según la vista de todos los extranjeros, Corea era un país que no tenía esperanza de levantarse de esa pobreza. Pero al mejorar la economía de nuestro país, con el desarrollo de la economía, ya en el año 2019 el PIB per cápita era de $32.000. Es muy difícil encontrar un país que en corto tiempo haya logrado un gran desarrollo económico como la de Corea. Ahora la vida en Corea es muy fácil y cómodo, y al visitar diferentes otros países del extranjero podemos saber que Corea es un buen país para vivir. En otras palabras, la seguridad es muy buena. Cuando yo voy al Centroamérica, a México, Costa Rica, Honduras o Guatemala, por la noche no podemos salir libremente a cualquier lado. Pero si ustedes vienen a Corea a las 12 de la noche o a la 1 de la madrugada, la gente puede estar en el parque o caminar sin tener que preocuparse por la seguridad. Entonces, ya que se ha vuelto un país muy bueno para vivir, debería ser feliz la gente.
La gente creía que sería feliz si la economía mejoraba, ya que nuestros padres anteriormente eran muy pobres, ellos creían que si la economía mejoraba serían felices, esa era su esperanza. Aunque ahora la economía ha mejorado mucho, pero empezaron a surgir problemas del corazón. Se convirtió en un país que tiene un PIB per cápita de más de $30,000 y es entre los países que tiene el puesto número 8 en exportación a nivel mundial. Y es parte del G20 y como pueden ver en pantalla, entre los países miembros de la OCDE es el número uno en ranking de suicidio y de divorcios está entre los 10 primeros. Y en cuanto al ranking de felicidad, está en el puesto 61 a nivel mundial. En pocas palabras, la gente no se siente feliz. Y en cuanto al divorcio, de cada 3 parejas, uno se divorcia. Con el desarrollo económico, la gente debería sentirse satisfecho, pero no lo puede, porque con el desarrollo económico los deseos también crecen más. Cuando uno es pobre, puede retractarse de seguir sus deseos, puede renunciar a sus deseos y tentaciones, puede abandonar las tentaciones, pero cuando es pobre, se siente agradecido hasta en lo más mínimo. De lo poco se siente feliz y agradecido. Pero hoy en día es difícil encontrar personas que se sientan satisfechos con las cosas pequeñas. Y ahora Corea tiene muchos problemas con la juventud. Los jóvenes, en cuanto a la capacidad del pensamiento, en la capacidad del autocontrol, están muy limitados. Y en especial con el desarrollo de los smartphones, de los celulares inteligentes, desde el kinder o la primaria ya tienen un celular inteligente. Al ver su celular inteligente, la capacidad de pensamiento de los jóvenes se debilita cada vez más. Cuando nosotros vemos muchos contenidos audiovisuales a través de la televisión o los celulares inteligentes, claro, hay puntos positivos porque obtenemos mucha información, pero al ver muchos audiovisuales, cada vez reduce la capacidad de pensamiento en nosotros. Y he escuchado que los creadores de la televisión son los judíos. Crearon muchos televisores y lo vendieron en todo el mundo. Y entre ellos decidieron no ver, consumir la televisión. Es considerado una caja para tontos. He escuchado sobre eso. ¿Por qué ellos llamaban una caja de tontos una caja para idiotas? Porque sin necesidad de pensar, en tan solo 5 minutos uno es capaz de entender el contenido. Por más que uno se despierta después de dormir y al ver la televisión puede entenderlo con facilidad. Y aunque no vea todo el contenido, pero al ver un fragmento puede entender lo que está viendo. Aunque es muy fácil y rápido la comprensión del contenido de la tele, pero la capacidad de pensar se reduce. Entonces, la juventud del día de hoy deja de pensar a fondo. Y ya que no aprende el autocontrol, la abstinencia, empiezan a vivir de forma instintiva. Escuché que sucedió lo siguiente en África. En medio de la clase en una escuela, era en tiempos de la Copa Mundial.
Profesor, ahorita están haciendo las competencias de la Copa Mundial. Por favor, muéstrenos. Pero el maestro le dijo, no, estamos en clase ahora. Luego pueden ver la repetición. No, profesor, queremos ver en vivo el partido. Y después de una hora, esa escuela fue incendiada. Estos estudiantes, molestos porque no les permitían ver el partido, ya que no les permitían hacer lo que querían, enojados, incendiaron su escuela. Y tales sucesos ocurren en todos lados. Y una vez leí en un periódico que habían incendiado 70 escuelas en un año. Si por el enojo nosotros incendiáramos todo, ¿qué pasaría con ese país? ¿Qué pasaría con sus vidas? Pero no tienen la capacidad para tener control de sus deseos. Por eso es un gran problema el hecho de que los jóvenes hayan perdido la capacidad de pensar y de tener autocontrol. Aunque la economía sigue creciendo, también el deseo lo hace aún más. Es muy importante desarrollar el autocontrol. Y el mejor momento para desarrollar el autocontrol es en la infancia. El idioma también se puede aprender con mayor exactitud desde la infancia. Yo también cuando frecuento ir a Centroamérica, allí usan el español. Aunque trato de imitarlos, pero lo olvido con facilidad. Pero sé cómo se dice los saludos básicos, como buenos días, buenas tardes, buenas noches, los puedo decir porque lo practico, pero lo siguiente me cuesta hacerlo. Si aprendemos el autocontrol desde niños, es muy fácil aprenderlo. Y si no es posible aprenderlo en la infancia, deben aprenderlo en su juventud. Y los jóvenes tienen muchos deseos. Si nosotros hiciéramos todo lo que nosotros deseáramos, no podríamos desarrollar el músculo del autocontrol. Hay un libro que habla sobre el método de educación de las madres judías. Dentro de ese libro dice que el amor de una madre debe ser expresado solo la mitad. Las madres, claro, desean dar todo su amor y hacer todo para sus hijos, pero recomiendan que solo muestren la mitad de ella y oculten la otra mitad. Es una enseñanza muy sabia. Yo también tengo hijos, dos hijos. Uno tiene 31 y la otra tiene 27. Aún después de que crecen, seguimos sintiendo amor por nuestros hijos. Aunque se gasten mi dinero, me siento feliz si es para ellos. Aunque el dar mi dinero a otras personas no me da gusto, pero si se tratara de mis hijos, me sentiría muy feliz de hacerlo. Aunque deseo hacerle todo como padre para mis hijos, pero debemos tomar en cuenta estos aspectos. Es por eso que, por más que quiero darles 100, pero debo ocultar 50. Y los hijos piden lo que ellos desean a sus padres. Papá, cómprame esto, mamá, cómprame esto. En aquel momento, cuando sus hijos le piden 10 cosas, por lo menos 3 o 4 debemos negárselos. Entonces los hijos tienen que esperar, deben aprender a renunciar, deben aprender a controlarse.
Y de esa forma se forma el autocontrol en ellos. Y así, desarrollando el autocontrol en sus hijos, cuando forman parte de la sociedad, ellos están conscientes de que no pueden hacer todo lo que quieren. Incluso al ser un presidente, tampoco es que pueda hacer todo lo que quiere. Es por eso que si se integran a la sociedad sabiendo el autocontrol, va a ser muy fácil para ellos y mejor para ellos. Es por eso que desde la infancia es muy bueno que ellos no puedan hacer todo lo que desean. Y en nuestra organización estamos entrenando a jóvenes universitarios y los estamos enviando al extranjero durante un año en un programa de servicio voluntario. Ellos regresan con un corazón lleno de luz, muy cambiados. En Corea, ellos podían bañarse cuando querían, comer cuando querían, siempre viven con todas las comodidades, pero cuando van a un país más pobre, no pueden hacer todo lo que quieren. Cuando van a un país con falta de agua, con una pequeña recipiente de agua, deben bañarse o incluso compartirlo con varias personas para lavarse el cabello o bañarse con poca cantidad de agua. No pueden más que autocontrolarse, abstenerse. Y a través de estas actividades ellos aprenden a abstenerse. Y de esta forma también ellos pueden valorar cuánto su vida en Corea es tan abundante y sentirse agradecido de cada cosa. Es por eso que los jóvenes que regresan de este programa de servicio voluntario tienen un rostro muy brillante. Lo pueden ver en la pantalla, ¿verdad? Si ven a los jóvenes que se han ido como voluntarios de UNISCOR, los periodistas nos preguntan cómo es que son tan alegres ellos. Así durante un año se autocontrolan en todos los aspectos de su vida, humillan su corazón, reciben entrenamiento en todos estos sentidos. Es muy importante desarrollar el autocontrol. Es por eso que la enseñanza que dice que nuestro amor solo hay que mostrar el 50% es muy sabio. Cuando desarrollamos el autocontrol en las jóvenes, y por otra parte, desarrollarles la capacidad del pensamiento es muy bueno para los jóvenes. En Estados Unidos está la Universidad de Chicago. Escuché que en 1890 fue fundado esa universidad. Y el quinto rector de esta universidad fue Robert Hutchin. Cuando él fue seleccionado como rector de la Universidad de California, propuso un nuevo proyecto de educación llamado el Plan de Chicago. Y la condición de este proyecto era que durante los 4 años de su licenciatura los estudiantes tenían que leer 100 literaturas clásicas. Los estudiantes quedaron asustados de ese proyecto, ya que ellos decían, estamos ocupados estudiando nuestra licenciatura, nuestra carrera. Estamos ocupados estudiando nuestra carrera. Parte del proyecto era que ellos tenían que leer 100 libros de literatura clásica. Estaban muy cargados, porque no es un libro sencillo. Son libros complejos, con lenguajes complicados. Los estudiantes dicen que estaban muy molestos. Los padres de los estudiantes también decían, ¿no está exagerando el rector? Pero el rector continuó con este proyecto.
Un año, 2 años, 3 años pasaron. Lo sorprendente era que la atmósfera de esta universidad cambió. Los estudiantes empezaron a pensar más a fondo. Ellos se volvieron más dedicados a su trabajo y cada vez profundizaban más en los estudios de su universidad. Y esta universidad se empezó a convertir en una universidad prestigiosa. Y de entre aquellos estudiantes de esta universidad o incluso docentes, 92 personas recibieron el premio Nobel. Es un buen ejemplo de la importancia de desarrollar la capacidad de pensamiento. Más que un joven vea contenidos audiovisuales en sus celulares inteligentes, leer un libro y pensar en el contenido les permite desarrollar la capacidad de pensar. Y aún mejor es leer la Biblia. No hay libro más complejo que la Biblia, ¿verdad? Porque en la Biblia no hay expresión de sentimientos. Es por eso que al leer la Biblia, nuestra capacidad de pensamiento se desarrolla en gran manera. Y muchas personas dicen que el libro bestseller más vendido es la Biblia, pero el libro menos leído también es la Biblia, porque el leerlo es muy complejo para muchos. Pero algo del cual estamos muy seguros es que más que la literatura clásica, la Biblia es muy buena para desarrollar nuestro espíritu y desarrollar nuestra capacidad de pensamiento. Y mediante la Biblia, los jóvenes pueden desarrollar y profundizar en la capacidad de pensamiento. Dicen que los jóvenes judíos celebran a los 13 años la ceremonia de mayoría de edad y que desde la infancia ellos deben memorizarse los 5 libros de Moisés. Y ellos tienen que memorizarse los 5 libros de Moisés hasta los 13 años para que así puedan pasar oficialmente a ser adultos. Por si acaso entre ustedes se encuentra alguna persona que haya memorizado los 5 libros de Moisés. Si memorizar un capítulo de Génesis es tan difícil, ¿cómo podríamos memorizarnos todo? Es sorprendente, ¿no? ¿Cómo ellos pueden memorizar los 5 libros de Moisés para ser reconocidos adultos? Desde muy temprana edad los judíos son educados para memorizar estos 5 libros y al llevar esta práctica, su capacidad de pensamiento se encuentra muy por arriba de lo común. Dice que en ellos se forma una sorprendente capacidad de reflexión. Y tal vez sea esa la razón por la cual muchos de los judíos se encuentran en las posiciones más importantes de la sociedad. Hay muchas personas famosas judías, como el fundador de Facebook, el fundador de Google también es judío, también Albert Einstein, Sigmund Freud. Muchas de estas personas son judías, aunque solo forman parte de la población del mundo de 0,2%. Aunque solo forman parte del 0,2% de la población mundial, entre los más de 900 ganadores del premio Nobel, 203 son judíos. No trato de halagar a los judíos en esta conferencia, sino que quiero mostrarles que hay una razón por la cual en ellos se desarrolla la capacidad de pensamiento. Yo también me he puesto a pensar en la Biblia.
Aunque la lectura es una de las formas por las que podemos desarrollar la capacidad del pensamiento, pero al compartir el corazón y al dialogar, también la capacidad del pensamiento se desarrolla. Si vemos en San Lucas capítulo 16, allí nos habla sobre un mayordomo infiel. Aunque este mayordomo vivía con su amo y trabajaba para él, pero vivía con un corazón diferente a su maestro. Vivía con su propio corazón. Su amo se sentía muy incómodo con él. El amo estaba molesto con el mayordomo por disipar sus bienes. Y un día su amo lo mandó a llamar. De hoy en adelante tú estás despedido. Da cuenta de tu mayordomía. En otras palabras, el amo estaba echando al mayordomo. Pero lo interesante de esta historia es que este mayordomo nunca antes había pensado, pero platicando con su amo, al escuchar el consejo y las palabras de su amo, repentinamente su capacidad de pensamiento se amplió. Al ser echado, ¿qué yo puedo hacer ahora? ¿Con qué yo puedo trabajar para comer? Y al ponerse a pensar, no tenía la fuerza suficiente para dedicarse a cavar la tierra, y mendigar le daba vergüenza. Entonces se puso a pensar, empezó a desarrollar su capacidad de pensamiento, y hasta qué punto llega el mayordomo. Si yo soy echado aquí, necesito conocer personas que puedan ayudarme. Entonces al pensar, había muchas personas que tenían deudas con su amo. Entonces él pensó, antes de ser echado de este trabajo, entonces tengo que apresurarme en hacer algo con los deudores de mi amo. Y de esta forma, si yo hago amistades con ellos, aunque mi amo me despidiera, yo podría vivir trabajando con ellos. Hasta ese día él antes no había pensado en absoluto, pero al saber que sería echado, empezó a ir con cada uno de sus deudores y empezó a perdonarle sus deudas. ¿Cuánta deuda tiene usted? Son 100 vasijas de aceite. Entonces vamos a bajarlo a 50. ¿Está bien que usted decida eso? ¿Acaso no sabe quién soy yo? Anote 50, confía en mí. Entonces iba por todos lados perdonando a los deudores de su amo. Entonces ellos se sentían muy agradecidos con él. Pero el amo, al ver la actitud de su mayordomo, por primera vez su mayordomo hacía algo que le agradaba a su amo. ¿Por qué no vivió así desde el principio? Ahora estás comprendiendo mi forma de pensar. Esto quiere decir que el amo quería perdonar a sus deudores. Pero el mayordomo, sin importarle la intención de su amo, hacía lo que quería. Cuando pensamos tomando en cuenta la Biblia, cuando el mayordomo escuchaba la voz de su amo, él empezaba a pensar, empezaba a reflexionar y empezó a ver diferentes caminos de solución. Y tomando otro ejemplo, en Segunda de Reyes capítulo 5 habla sobre el general Naamán. El general Naamán era un gran guerrero de Siria. Era reconocido por muchas personas, sin embargo, era leproso. ¿Cuánto sufrimiento le habrá causado eso en, en su corazón? Si no fuera por esa lepra, él podría ser conocido aún más como general y héroe. Pero a causa de esta lepra, voy a perderlo todo. Naamán se sentía muy deprimido por esto.
Pero mediante una pequeña sierva que había sido traída a la casa del general Naamán, él obtiene la gracia. Y a través de esa joven sierva, él supo que en Samaria había un profeta de Dios en Israel que podría sanarlo. Al escuchar esto, el general Naamán estaba muy emocionado. Y con un carruaje lleno de tesoros, fue a ver al profeta de Israel. Llegó a la casa del profeta y llamó en voz alta al profeta Eliseo para que saliera. Sin embargo, en vez de que saliera Eliseo, salió su siervo, el cual le dijo que si se bañaba 7 veces en el río Jordán, sería sanado de su lepra, y el siervo se volvió a meter. El general Naamán se enojó de repente. Muy airado, voy a regresar a Siria. Y empezó a enojarse. Y sus siervos se asustaban de la reacción de su general. ¿Qué le sucede, general Naamán? Si usted se zambullera 7 veces en el río Jordán, sanaría de su lepra. ¿Por qué se enoja tanto? El general Naamán estaba molesto porque el profeta Eliseo no había actuado como él pensó que lo haría. Él suponía que el profeta Eliseo saldría, le haría una imposición de manos y oraría por él para que él sanara. El profeta Eliseo ni siquiera salió de su casa, sino que envió a su sirviente para mandarle el mensaje, por lo que él estaba muy molesto. ¿Acaso no son mejores los ríos de Habana y Farfar de Damasco? Pero en ese momento, uno de sus sirvientes se acercaron a él. General, general, estoy seguro que si le hubiera pedido algo más difícil, usted lo habría hecho. ¿Acaso le cuesta tanto bañarse 7 veces en el río Jordán? Yo sé que usted ha hecho trabajos más difíciles que esto para poder ser sanado de su lepra. ¿Qué tan importante es su ego, general Naaman? ¿Qué tan importante es que su emoción haya sido herida? En ese momento, el general Naaman cambió de opinión. Entonces, el general Naaman, quien creía en su pensamiento, empezó a creer en el corazón de Dios. Entonces, el pensar a fondo, pensar, esto no se hace simplemente por nuestra propia cuenta. Aunque sabemos que es importante desarrollar el autocontrol, la capacidad de pensar, pero tanto como el mayordomo infiel, como los sirvientes, como el general Naamán, a través de su comunicación con su amo, a través de la comunicación con su sirviente, ellos cambiaron. Cuando nosotros tenemos la comunicación con otras personas, y en especial cuando tenemos la comunicación con personas que tienen la palabra de Dios, entonces la capacidad de pensamiento se hace cada vez más profundo. Y también la capacidad para pensar en cada uno de los aspectos se vuelve más desarrollado. Estas descripciones se encuentran en la Biblia. Aywayev sigue trabajando de esta forma y en especial promovemos la comunicación del corazón. Una vez cuando hacíamos el campamento mundial, una joven estudiante no se resistía a abrir su corazón y su maestra no sabía cómo ayudarle. Entonces llevaron a esta joven con el pastor Oxopar. Pastor, este estudiante es como tirar un huevo hacia una roca. Ella no está ni siquiera dispuesta a recibir la ayuda. Entonces el pastor Oxopar empezó a hablar con esta joven. Al escucharla, pudo entender que había tenido muchas situaciones difíciles y sufrimientos en su pasado. Esta joven
Iba a su anterior iglesia, pero uno de los miembros de esa iglesia abusó sexualmente de ella, y se sentía muy difícil por ese suceso, pero nadie creía en la violación que ella había experimentado. Incluso muchos se pusieron del lado del joven que le había cometido ese acto criminal. Y de esa forma ella cerró su corazón hacia la iglesia, incluso hacia todas las personas. No quería hablar con nadie más y vivía con esa herida en su corazón. Entonces, en silencio, el pastor habló con esta joven y le dio el siguiente ejemplo. Supongamos que tu familia fue llevada arrasada por la inundación. Entonces aquella agua te parecerá tu enemigo. Sin embargo, nosotros necesitamos tomar el agua, bañarnos con el agua. Pero supongamos incluso que tu casa se haya incendiado. Entonces ese fuego será un enemigo para ti. Pero nosotros necesitamos usar el fuego para vivir. Sé que esas heridas son muy dolorosas en tu corazón, pero es necesario abrir nuestro corazón. Y a través de esa comunicación, esta joven empezó a cambiar su forma de pensar. Entonces, abriendo su corazón, recibió la palabra del pastor, recibió la palabra de Dios en su corazón, y a través de ese campamento, esta joven cambió. Es muy importante que la juventud desarrolle el autocontrol y la capacidad de pensamiento. IYF está haciendo esta labor. Ya el tiempo de esta sesión ha terminado y debemos terminar aquí, pero mañana y pasado mañana vamos a continuar con las conferencias del mundo del corazón, esperando que muchos jóvenes puedan desarrollar la capacidad del autocontrol, cambiar sus corazones a través de el pensamiento. Y deseo que los jóvenes luego sean utilizados para el esparcimiento del Evangelio de Dios. Agradecemos por su tiempo. Vamos a orar. Padre Dios, te damos las gracias. Debido a la falta del autocontrol y la capacidad del pensamiento, muchos jóvenes sufren el día de hoy. Dios, tú enséñanos cada uno de estos aspectos en sus corazones y a través del entrenamiento sean convertidos en siervos de Dios y que la bendición sea con cada uno de los pastores y líderes cristianos de este congreso y que Dios le permitas la gracia y la sabiduría a los pastores y líderes cristianos para dirigir a sus jóvenes. Te damos las gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.